Un caro amigo está aquí con nosotros ahora, una persona que sabe mucho, creo que es el máster en su profesión aquí, porque nadie lo puede superar a Carlos María Lubetich, nadie. Lo quisieron sacar, apartar, muchas veces, vuelve, lo llaman otra vez, porque nadie puede llegar al nivel de el querido Carlos María Lubetich como experto electoral y asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Es así o no? Bueno, estamos ¿Cómo con te va? muchos Buen día. años de experiencia. Estamos tratando de ser útil a todos los procesos electorales que se desarrollan en el país, tanto oficiales como de sociedades intermedias que nos consultan mucho sobre cómo organizar los procesos electorales, sobre los servicios que la justicia electoral le presta para perfeccionar el sistema de cada una de las entidades, ya sean clubes, federaciones, ligas, sindicatos. Estamos ayudando a más de 2.400 organizaciones civiles por año. Vos llegaste a un sitial elevado dentro del Tribunal Superior. ¿Cuál fue tu sitial más? Bueno, yo en realidad, independientemente del cargo al que estoy asignado, cumplo siempre la misma función, ¿verdad? Estoy en la parte organizativa de la elección. ¿Te gusta organizar las cosas? Ese es mi target, digamos, la parte administrativa electoral. Organizacional. Yo a mí no me gusta la parte jurisdiccional. No me gusta ser juez. ¿No te gusta? No. Nunca. Porque vos de por sí sos juez y parte. No, yo nunca me presenté a aspirar un cargo ni del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ni de tribunales electorales. Mira que tuviste oportunidades. Sí, pero no. Entraría a hacer algo que no siento. Yo prefiero 1000 veces la parte organizativa. Vos sos muy humano, muy sensible, muy colaborador, muy solidario, querido Carlos María, y le caes bien a todo el mundo. Una suerte de dólar sos vos, porque le caes bien a todo el mundo. Mira, siempre tenemos... No, pero en serio te digo. Pero no, siempre hay detractores. Resulta que independientemente de que yo no sea juez, el hecho de trabajar en la justicia electoral y organizar los procesos electorales nos convierte en una forma de árbitro. Y vos sabés que en un partido el que pierde siempre le culpa al árbitro, ¿verdad? Sí, claro. Y en política, no solo en Paraguay, sino en Latinoamérica y hasta en los Estados Unidos, se instaló una suerte de premisa que es incidentar y acusar de fraude a las elecciones perdidosas, ¿verdad? Eso ocurrió en los Estados Unidos, ocurrió en Brasil, en todos lados. Y ocurre acá, por ejemplo, en Venezuela. Claro. El propio embajador argentino en Venezuela avaló lo que dijo Nicolás Maduro, refiriéndose a Milei, que había comparado a Javier Milei justamente con Jorge Rafael Videla y Augusto Pinochet, dictadores de calibre de la historia reciente sudamericana, y señaló este embajador argentino en Venezuela que es verdad lo que dice Maduro de Milei, que es un neonazi. El propio embajador de Argentina se refiere así a el actual presidente electo de su país. Es que hay que considerar que el actual embajador argentino en Venezuela pertenece al grupo izquierdoso de izquierda, ¿verdad? Entonces, lógicamente tiene una postura diferente, pero es normal. Sí, pero lo mismo si es embajador no puede decir eso. No debería decir eso, porque es ¿Cómo va a ser si él es embajador? Pero vos te fijas que en Paraguay también está ocurriendo esto. Creo que sí. Hay incluso en el Parlamento que hablan, por ejemplo, en forma así generalizada
no, el narcotráfico está instalado, gobierna este país, fulano de tal responde exclusivamente a fulano, o sea, son declaraciones hay una guerra de intereses grandilocuentes, ¿verdad? Y guerra de que intereses están encaminadas a instalar un pensamiento determinado, pero que lo hacen en forma muy agrandada, muy como si fuera una verdad absoluta. Y bueno, y tenemos que empezar a entender, porque ¿qué vamos a decir cuando realmente haya una situación de dictadura? Si hoy ya estamos agotando los adjetivos calificativos más gruesos contra el sistema actual, donde, que yo sepa, se está respetando los derechos individuales de la gente, y se toma como una acción de dictadura la imposición de una mayoría parlamentaria. Y bueno, la gente eligió y hay una mayoría parlamentaria, y esa mayoría hace sentir su mayoría, y eso no significa que esto sea una dictadura. Todo pasa por una suerte de orden también, de ordenamiento en general, porque es más, en el 89 la ciudadanía salió a la calle porque se iban 35 años de un mismo sistema político, digamos, y mi consulta es: la oposición, que fue la que izó la bandera de la democracia, ¿qué hizo en 34 años? ¿Por qué no está en el poder la oposición si tanto castigó a el gobierno que se fue en el 89, digamos? ¿O se ocupó demasiado en pisotear todo esto y se olvidó de hacer lo que debió de hacer, que es el ordenamiento democrático en todos los órdenes? Me parece a mí, no sé. Bueno, yo lo que creo es que la oposición año tras año desperdicia una magnífica oportunidad de constituirse en gobierno, porque yo recuerdo que cuando González Macri asumió la presidencia, se le invitó al ex presidente chileno Aylwin. Sí, Aylwin, sí. Aylwin, para que dé una charla, sí, porque se intentaba formar un gobierno de unidad nacional, y como ellos tenían la experiencia de su concertación y todo eso, entonces, y recuerdo que uno de los presentes le preguntó: pero ¿cómo hacen ustedes para mantener 26 partidos unidos por tanto tiempo? Y Aylwin le contestó: qué buena pregunta eso. Sí, estoy extrañado de su pregunta, porque la respuesta es tan obvia, dijo. Separados no somos nada, y juntos somos gobierno. Somos todo. Entonces, claro, no hay opción. Y con tiene esa, que estar. ¿Y qué es lo que pasa y con en esa Paraguay? premisa que pasó con la concertación, entonces? Y bueno, ahí está. Nunca se pudo lograr una concertación única. La única vez que el Partido Colorado superó el 50% de los votos fue con Cuba Grau. Sí, exactamente. Después nunca llegó al 50%. Y si vos sumás la cantidad de votos de la oposición, siempre le supera al Partido Colorado en cantidad de votos comunes. Pero la oposición nunca se planteó realmente llegar unida al poder, a las elecciones, para obtener el poder. Pero no entiendo si esa fue supuestamente la base para la famosa concertación. ¿No fue eso acaso? Sí, pero vos fijate que la concertación no unificó a todos. Payo Cuba fue por su lado. Sí, Euclides también. Euclides fue por su lado. Bueno, ¿y por qué también hay que pensar? Porque uno es un pensamiento primario, pues sería decirle, bueno, la culpa es de Euclides y de Payo, que no se unieron. Claro, famoso. Pero hay que ver ¿por qué no se unieron? ¿Qué condiciones había para unirse? ¿Por qué no se unieron? Claro, ¿cuáles eran las razones por las cuales no se unieron? Entonces, faltaba una suerte de alegría, mi hijo. Y mira, acá nosotros ahora estamos intentando implantar el famoso balotaje.
Balotaje en Paraguay. Balotaje. Senador plantea Bueno. reforma constitucional para aplicar la segunda vuelta electoral. Hay que entender algo. Sí. El balotaje es un sistema que encarece muchísimo la elección por la organización de la elección, porque organizar una segunda vuelta es otra elección. Es la misma cosa. Es otra elección. Se duplica todo. Y si tuviéramos que realizar también en la interna un balotaje, sería otra elección. Serían 4 elecciones. 4 elecciones en una. En Y en una. la intendencia otras 4 llevaríamos a 8 elecciones. Bueno, mira el costo que eso Bueno, puede lo que pasó tener. en la Argentina. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el tema del balotaje? Que como nuestra constitución no permite el balotaje. Pero hay 2 países nomás que Sí, no Venezuela tienen y Paraguay. Venezuela Pero y Paraguay. nuestra constitución hay que modificar la constitución para establecer el balotaje. Pero nosotros hace años buscamos una alternativa. Algo que tenga el mismo efecto que el balotaje. ¿Y cuál fue esa? La concertación. La concertación. Porque fíjate, el balotaje es enfrentar uno contra uno al gobierno contra la oposición en igualdad de condiciones. Sí, claro. Uno contra uno. Claro, exactamente. Y si vos haces la concertación de toda la oposición, Si supuestamente se unen, van a se ser une- más en la interna, que los colorados. en la interna va a salir el más votado de la oposición eso digo. y va a enfrentar uno contra uno a los colorados. Sí. O sea que es el mismo efecto. Pero la tiene- oposición unida es más que el Partido Colorado. bueno, Si se unen de verdad. Exactamente. Entonces, creemos que va a ser el resultado va a ser favorable, ¿verdad? Porque el Partido Colorado es tan impredecible, Hegemónico, en ese sentido. hegemónico. Es hegemónico, tiene un electorado muy fiel, muy atado, ¿verdad? Entonces, ¿quién te dice a lo mejor pasan el 50% también, ¿verdad? Uno debería ser mago para saber qué va a pasar. Pero si uno ve los resultados anteriores, hace una estadística, da toda la impresión de que un opositor enfrentado a un colorado tiene posibilidad de ganar, ¿verdad? Bueno, entonces, pero nunca se logró hacer la oposición, una concertación que permita candidatar a una sola persona. ¿Y qué es lo que pasa con las concertaciones? Perdóname, ya que está tocando este tema que me parece muy bueno y pasó un prudencial tiempo, ¿qué realmente faltó ahí para esa cohesión de la oposición? O sea, para el golpe final que tuvo que dar la concertación. El representante, la cabeza, ¿no fue bien seleccionada o disgregaba posibilidades la propia cabeza como autoinstaurada como cabeza de la concertación? Yo creo que la concertación no encajó en definitiva y para unificar a todas las fuerzas, debido a que se percibía que no había una igualdad de oportunidades para los participantes, ¿verdad? Claro. Como que sentía que previamente la concertación ya se había digitado a quién iba a ser el ganador, y esa percepción es la que trasuntó. Claro, le asustó a la gente decir, bueno, ¿para qué voy a participar de una elección que ya está cocinada, acomodada? Entonces es mejor me voy por mi cuenta, ¿verdad? Y esa es la parte negativa. Y esa es la lección primaria. Aprender a hacer una concertación que permita igualdad de oportunidades para todos y que se pueda llevar a cabo con la seriedad debida, de tal manera a que todas las fuerzas participen y aquel que perdió apoye. Porque ahí está el problema. En la concertación se dice no, y hay acusaciones. A este le compró fulano, este está comprado, este está vendido, en la concertación. Entonces queremos ir al balotaje. Pero fíjate, ¿quién te dice que en el balotaje no se le pueda comprar también a ciertos líderes?
Por supuesto. Si se le compra antes, ¿por qué no se le puede comprar después? O sea, tampoco es una solución en sí mismo. ¿Cuál es la diferencia de un balotaje y de una concertación? ¿Es prácticamente la misma cosa? ¿O? No es la misma cosa, pero tiene el mismo resultado. El mismo resultado. Busca enfrentar a la oposición unida contra el gobierno. Sí. ¿Verdad? O sea, esa es la idea. Pero ¿qué es lo que pasa? El balotaje se produce post elecciones. Sí. Y la concertación es preelectoral. O sea, antes de las elecciones vos ya tenés que unirte. Entonces, cuando vos haces tu interna de la concertación, sale un candidato de ahí y todo el mundo tiene que apoyar. ¿Verdad? Entonces, ahí produce el mismo efecto. Lleva un opositor contra uno del gobierno. Y hay chances, Carlos María Lubetich, de gestar, digamos, previo arreglo ahí de la Constitución, digamos, se podría llegar a tener oficialmente un balotaje acá, ¿o no? Yo veo muy dificultoso. Primero porque el balotaje se puede hacer solamente a través de una reforma constitucional. Sí, por eso te no digo, a la enmienda. No reforma. Se puede, tiene que ser reforma. ¿Y qué eso implica? ¿Cuál es la diferencia? Y la enmienda uno saca de una resolución del Congreso en donde se determina cuáles son los artículos que vos querés cambiar. Una suerte de adenda. Claro, ya tiene una limitación. Esto podemos cambiar. Y ahí se lleva a un referéndum, ¿verdad? O sea, hacemos una votación y se determina o se aprueba o se rechaza esa un plebiscito. Cuestión. Sí. Pero, sí. ¿Qué pasa? En cuanto a la reforma, vos elegís a los que van a ser constituyentes, 125 constituyentes, y ellos pueden cambiar toda la Constitución. Claro. Ahí entonces se abre una caja de Pandora. Por supuesto. ¿Me entendés? O sea, ahí, ¿qué es el temor mayor de hoy en día de la oposición? La reelección. ¿Verdad? La reelección. Entonces, como la reelección no se quiere dar de ninguna manera, tampoco se va a... Perdóname, ¿por qué de ninguna manera? Porque si alguien, milagrosamente, hipotéticamente, un presidente y su primer anillo, su gobierno en sí, hace este presidente un buen trabajo en 5 años, ¿por qué no puede ser reelecta esa persona? Bueno, porque tradicionalmente los políticos son muy, digamos, de tiempo limitado. O sea, por ejemplo, dicen, ahora no vamos a dar porque a Nicanor no le vamos a dar jamás la reelección. Después dicen, no, pero jamás le vamos a dar a ¿cómo se llama? A Lugo, pero ni en pedo le vamos a dar la reelección. Pero a Cartes sí que menos le vamos a dar la reelección. Y así vamos de presidente en presidente. En mi opinión, la única forma que la reelección va a tener una posibilidad real de ser aplicada jurídicamente en Paraguay es hacerlo a largo plazo. Bueno, señores, en las elecciones de aquí a 10 años que se van a realizar dentro de 10 años, claro, se puede haber reelección. Entonces no sabemos a quién le beneficiamos ni a quién le perjudicamos. Entiendo. Puede ser una salida esa. Claro, porque o si no, y 10 años, Bruno, no es nada para la historia de un país. Pasa no es rápido. ¿Verdad? Pero ahora vamos a llegar. Ahora a Santi Peña no le vamos a dar. Después no le vamos a dar al que sea presidente y después al siguiente no le vamos a dar nunca a nadie. Entonces, si tiramos a 10 años adelante, yo creo que ahí hay posibilidades de hacer que haya una reelección. Una reelección. ¿Y claro, el balotaje? Y bueno, si estamos dispuestos a llevar a una reelección, ¿verdad? El balotaje tiene más posibilidades. Pero mientras tengamos el absoluto temor de que haya reelección,
nunca se va a habilitar una reforma constitucional para aprobar un balotaje. La oposición rechaza reforma y ANR sondea desde las graderías. Sí. Bueno, esto lo dijo Enrique Busarquis. Busarquis es el que está llevando adelante este posible balotaje. El planteamiento de la posibilidad de una reforma constitucional para incluir el balotaje o segunda vuelta electoral hecho por el liberal Busarquis, Enrique, generó roncha en la oposición, mientras que en el seno de la ANR esto sirve para sondear desde las graderías y medir la temperatura del ambiente. Pero yo creo que hay gente inteligente también en la oposición y por algo están diciendo esto. ¿Por qué si se hace la reforma constitucional se apeligra a que se abra esa caja de Pandora, como vos decís? ¿Qué pasa si se dice, vamos a tocar reforma constitucional, pero solamente para este otro objetivo? Eso es lo que no se puede hacer. Ah, no se puede hacer. No, la reforma constitucional se abre a todo. Habilita a cambiar desde el artículo 1 hasta el último de la Constitución. Automáticamente. Claro, todo se puede cambiar. Bueno, pero ¿qué pasa si se dice que eso no se va a hacer? Que solamente se va a centrar en tal y tal y tal cosa. Y bueno, ese es un acuerdo político que queda nuevamente al arbitrio de los constituyentes. Pueden cumplir o no cumplir ese acuerdo. ¿Verdad? Pueden cumplir o no cumplir. Pero ahí está el problema. Mira, fíjate vos que alguna gente de la oposición, a los que plantean una reforma para el balotaje, ya le están acusando de que eso presentan para, en forma suberticia, meter la reelección. O sea, bueno, ese es el problema. La postura de Busarquis es una irresponsabilidad, el no saber leer el momento político que estamos viviendo, donde una aplanadora mayoritaria con proyecto hegemónico puede utilizar justamente la apertura de la vía de la reforma constitucional para introducir su proyecto autoritario, advirtió Katia González, la senadora. Y por eso te decía, ¿qué pasa si de antemano se ponen de acuerdo los partidos políticos y se dice, bueno, vamos a abrir la Constitución, digamos, o dejar entreabierta la puerta para poder apuntar a cambiar tal y tal y tal cosa? Simplemente, el resto no se toca nada. Y no tiene ninguna seriedad ese acuerdo. No hay forma de hacerlo cumplir. ¿Sí? Eso es como que yo nos pongamos y digamos, bueno, mira, tal día vamos a comer a un asado a San Bernardino. Y yo al otro día te llamo, ¿sabes qué? Hoy me duele la cabeza, Bruno, no me voy. Así de fácil es romper ese acuerdo. Así de simple. Sí, así de simple, porque no hay nada que le obligue a la gente a cumplir ese pacto. Mira, la gente ni siquiera respeta a veces la sucesión que se acuerda para presidir el Congreso, por ejemplo. Bueno, ahora me toca a mí, después a vos, pero el que subió ahí dice, no, este ya es otro momento político y eso no se cumple tampoco. O sea, hay situaciones muy, muy complicadas en nuestro manejo político que hacen que no haya credibilidad en ese sentido. Y bueno, no se pueda llegar a un consenso. Sí, hoy el temor a la reelección supera la necesidad del balotaje. Decime, ¿y cómo ves la oposición vos? ¿Por qué la oposición está tan venida a menos, como que desapareció, como que fue un golpe así muy punzante el que recibió la oposición, y prácticamente como que hay partidos que desaparecieron? El caso de la izquierda, por ejemplo, está muy dolida, la izquierda desapareció prácticamente. Bueno, resulta que el Paraguay es un país bipartidista, tradicionalmente. El 23-25% de la población responde normalmente a partidos que no son ni el Partido Liberal ni el Partido Colorado.
23%. Más o menos es un promedio garantizado, ¿verdad? Que va por la tercera fuerza. Sí, claro. Pero ¿qué es lo que ocurre con la tercera fuerza en Paraguay? Hay una trazabilidad en el comportamiento electoral de la oposición en Paraguay. Crece, llega a un límite Y decae. y empieza la decadencia hasta su desaparición casi, su cuasi desaparición. Comenzó con Franco con el Partido Febrerista. Un líder confiable, Sí. excelente persona, Llevó al cenit. y empezó la decadencia. Tenés el caso de Caballero Vargas, la misma cosa, el Encuentro Nacional, hasta una... Impresionante fue eso. Y paz para la abajo. máquina marketinera. Sí, marketinera. Y publicitaria. Bueno, claro. Después tenés Fadul, la misma cosa. Le peleó el segundo lugar en las elecciones a la INO. Y después para abajo. Tenés el caso de Oviedo. Arriba, y después para abajo. Tenés el caso de Lugo. Arriba y para abajo. Y puede llegar a ser también posiblemente el destino de Payo, ¿verdad? Que vamos a ver si él puede sostener y salir de esa constancia. Bueno, ¿y cómo ves hoy nuestro país políticamente? ¿Cómo estás viendo? Bueno, yo creo que... Pero no me respondiste. La oposición está muy acabada. Está muy... Está, Dios mío. Ya ves, bueno. Te está llamando ahí Maduro. Me parece que te está llamando Payo Cuba. Está enojado, no sé me parece. Llama, pero bueno, ya pagué. Bueno, te decía... Y además de esa premisa de que tiene un crecimiento y después un caída crecimiento abrupto, la tercera fuerza, tenemos agregado en este momento el problema del Partido Liberal Radical Auténtico. Un partido que se dividió como aparato electoral, como línea de pensamiento político, como praxis política, o sea, en todos los sentidos hubo y creo yo que en parte sigue habiendo dos partidos liberales, ¿verdad? Metidos en un solo partido, pero con diferencias muy sustanciales que hacen que no haya una cohesión como para transmitir confianza de victoria a la población en general. Y eso es muy importante, Bruno. ¿Quién se quiere sumar al equipo perdedor? Y la verdad que nadie. Entonces, vos para obtener un apoyo de la mayoría de las personas que no tienen una definición así ya preferencial hacia un partido, tienes que transmitir confianza. Tienes que transmitir confianza en la victoria y en la capacidad del líder que va a conducir ese. Son dos cosas fundamentales. Pero el espíritu ganador, esa transmisión de imagen ganadora, es lo que está faltando en este momento. Si surge una persona que pueda dar esa señal, es fundamental. Vos recordás que cuando el Partido Colorado cayó del poder y asumió Lugo, apareció Cartes, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y qué es lo que hizo Cartes al Partido Colorado? Le transmitió una sensación de victoria. Con este señor vamos a recuperar el poder. Sí. Y lo hizo, en mi opinión, hasta de una premisa falsa en cuanto a la exposición pública. No porque este tiene plata, va a comprar todos los votos, vamos a ganar nomás luego. Y eso no es así. Cartes jamás pudo haber invertido en una elección más plata de la que puede invertir el Estado cuando vota en el gobierno. Así. Jamás. Vos sabés que
vos tenés en el gobierno los cargos públicos para distribuir. Tenés el control de muchas entidades que trabajan en lo social y van sumando al gobierno, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas que el gobierno puede hacer que es imposible que una persona pueda gastar más dinero que eso. O sea, que creer que fulano compró la elección es, en mi opinión, no es factible. ¿Pero y quién dice eso? No, y decían pues que no, que la plata de Cartes es la que compró esa elección. Pero hay mucha gente que... Pero yo digo bueno, que... sí, es por eso la oposición tuvo que haber ganado con toda la unidad de la prensa claro, a favor del candidato sí. de la Concertación. ¿Y qué pasó? Fue la paliza más grande. Sí. Por eso te digo, hay que... Esa sensación de victoria, supuestamente. Bueno, y eso fue lo que la gente no captó mucho. Y sobre todo, lo que ocurrió es que mucha gente está descontenta, no ya con el gobierno, sino con los políticos. Con los políticos, por supuesto. En general. Con los políticos en general. O sea, no es que a mí no me gusta este gobierno, entonces confío en los opositores. No, hay gente que no confía ya en nadie. En nadie. No hay. Yo creo que la mayoría hay de la ciudadanía claro, mucha gente, ya no confía en los políticos. Claro, y entonces eso es lo que hace que los outsiders tengan posibilidades, ¿verdad? Bueno, querido Carlos María Lubetich, o sea, no al balotaje por el momento, pero sí una posible reelección de aquí a 10 años. Bueno, presidencial. Yo lo que digo es que si realmente queremos la reelección, porque yo creo que la reelección es válida. Ahora, si queremos esa reelección, hagámoslo a 10 años. A 10 años, sí, entiendo. Me parece genial. En 2033 vamos a tener la primera reelección. La primera reelección. Entonces no sabemos si le va a favorecer a uno o a otro, y entonces vamos a analizar desde el punto de vista doctrinario si es que conviene o no conviene. Pero ahora, cuando vos planteas esto, y además puede ser hasta un estímulo para los propios políticos de pasar por autotamices distintos y hacer mucho mejor sus cosas. Claro, y yo lo que creo es que, ¿verdad? En este momento se hace difícil que haya una reforma constitucional, como te digo, porque el temor principal es aprobar la reelección, ¿verdad? Porque la reelección, si se aprueba, no solamente le beneficia a Santi Peña, sí, claro, le beneficia también a Cartes, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Entonces, yo considero a esta altura inviable el balotaje. Bueno, Carlos María Lubetich con nosotros, experto electoral y asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y él dice que el balotaje por el momento es inviable, pero sí, si nos concienciamos todos, y especialmente los políticos, si hacemos un mea culpa de aquí a 10 años, se podría tener la primera reelección. ¿Es así? Sí, yo creo esa es la posibilidad de que haya una reelección.